Bien, vamos a comenzar esta nueva práctica en la cual vamos a conectar las bases de datos de SQL Server y de MongoDB con una aplicación de .NET, de tal manera que nuestras aplicaciones van a poder consultar información y de momento pues van a desplegarla en una API, es decir, nos van a traer los datos y los vamos a poder probar con Postman. Y posteriormente vamos a, en otra práctica, vamos a mostrar la información en una página HTML en la cual consultemos la API y la API sea la encargada de traer los datos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio. Lo vamos a crear en nuestra cuenta de GitHub personal. Es decir, a diferencia de las otras prácticas, no les voy a proporcionar yo el repositorio, ustedes van a crearlo. Y para ello pues vamos a realizar algunos pasos muy sencillos. Entonces lo primero es entrar a su cuenta de GitHub. Ya que están ahí en la cuenta de GitHub, si no les aparece esta interfaz que yo tengo aquí, es irse al avatar, es decir, el iconito pequeño donde viene su imagen y donde dice Your Repositories. Aquí pueden entrar y pueden llegar hasta esta interfaz que yo estoy mostrando. Ya que estamos aquí, le damos en New y esto me va a abrir la ventana para configurar el repositorio. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio. Yo ahorita lo voy a poner conectar base datos, así se va a llamar mi repositorio, y vamos a llenar aquí una descripción. Vamos a poner aquí, este es un proyecto de ejemplo para conectar .NET con bases de datos de MongoDB y SQL Server. La descripción es totalmente opcional, no necesariamente tiene que ser esto que yo estoy escribiendo aquí. Lo pueden omitir si no quieren ninguna descripción. Vamos a manejar el repositorio como público para que yo lo pueda revisar posteriormente. Vamos a agregar un archivo readme para que tenga algo el repositorio. Vamos a agregar un archivo de git ignore. El archivo git ignore lo que hace es omitir ciertas carpetas que no tienen por qué subirse cuando mandemos el código. Las carpetas como bin, obj, archivos de depuración, etcétera, no tienen por qué irse al momento de subir el proyecto. Entonces vamos a buscar aquí el que diga .NET. La licencia la dejamos como está. Y bueno, finalmente pues creamos el repositorio. Entonces le voy a dar aquí en Create Repository. Y en automático ya tengo yo un repositorio en blanco donde podemos empezar a trabajar. Bien, a continuación pues seguiría crear una carpeta dentro de mi disco para poder trabajar. Entonces para ello voy a abrir una ventana del sistema operativo de Windows, y aquí yo en escritorio voy a crear una nueva carpeta. Le voy a poner proyectos y voy a estar trabajando dentro de esta carpeta. Bien, lo que seguiría entonces es abrir Visual Studio, ya que yo tengo mi carpeta de trabajo. Entonces vamos a abrir Visual Studio Code. Y aquí en Visual Studio Code vamos a darle en el menú File, vamos a darle en Open Folder y vamos a abrir la carpeta que acabamos de crear, que en este caso yo la tengo en escritorio, proyectos, le doy en seleccionar carpeta y ya estoy dentro de mi carpeta de trabajo. Obviamente que la carpeta pues está vacía, pero podemos empezar a trabajar desde aquí. Entonces lo que sigue sería clonar el repositorio. Para clonar el repositorio pues yo necesito abrir una nueva terminal. Necesito poner aquí el comando git clone, y después de poner el git clone pues necesito el URL de mi repositorio. Eso lo voy a obtener de aquí, del repositorio en sí. Me voy aquí a la ventanita, el botón verde que dice code, le doy aquí en copy URL to clipboard, me regreso a mi código y aquí pego la dirección. Le voy a dar enter y en automático pues me clona mi repositorio. Hay que notar aquí que ya me creó una carpeta adentro que dice conectar base de datos y nada más tiene dos archivos, que es el git ignore y el readme.md.
Bueno, a continuación lo que yo tengo que hacer es pues regresarme a más bien cambiarme de carpeta con el comando cd. Entonces le escribo cd conectar guión base guión datos para poder yo moverme hacia la carpeta que se acaba de crear. Dentro de esta carpeta que se acaba de crear voy a crear mi nuevo proyecto de .NET utilizando los comandos de .NET. Bueno, entonces para crear un proyecto escribimos .NET New. .NET es el comando principal, New es el que me permite crear un nuevo proyecto, y tengo que decirle que voy a utilizar la plantilla llamada MVC. Le pongo un "-n" para decir cómo se va a llamar mi proyecto. En este caso aquí le voy a poner práctica 1, que en este caso es la práctica 1 del segundo parcial, y "-o", que significa cuál va a ser la salida, es decir, a qué carpeta me va a sacar los archivos de mi nuevo proyecto, y le voy a poner un punto, es decir, .NET New MVC, que es la plantilla que se va a utilizar, "-n", y entre comillas el nombre del proyecto, que sería práctica 1, y "-o", que es el output, y un punto para que me genere los archivos dentro de esa carpeta llamada conectar guión base guión datos. Entonces ejecuto y aquí ya todo lo genera de manera correcta, y pueden apreciar que ya tengo yo mis archivos donde vienen aquí los controllers, los modelos, las vistas, etcétera, todo dentro de la carpeta que tenemos que se llama conectar guión base guión datos. Bien, una vez hecho esto, entonces tenemos que hacer ciertas configuraciones dentro del proyecto de .NET. Entre esas configuraciones, pues es primero cambiar el puerto. Entonces vamos aquí a Properties, a Launch Settings.json, y aquí vamos a cambiar el puerto. Vamos a trabajar las aplicaciones en el puerto 5000. Entonces vamos a cambiar aquí donde dice Application URL, que es, para mí es la línea 16, puerto 5000. Y de este lado en la línea 25 tengo otra línea de Application URL, entonces puerto 5000. La del HTTPS la voy a ignorar, no me interesa ahorita, pero lo que es el HTTP lo vamos a manejar en el puerto 5000. Si recuerdan, hay una bolita aquí en la parte de arriba del archivo que significa que tiene cambios, entonces yo tengo que darle aquí en guardar. Bueno, ya que guardé el archivo de Launch Settings para que se ejecute en el puerto 5000, tenemos que cambiar en Program, agregar, cuando nosotros ejecutamos el proyecto y vamos a traer los datos en representación JSON, lo que hace automáticamente el .NET es utilizar camel casing para nombrar a mis atributos JSON. En este caso yo no quiero que me lo cambie por camel casing. Quiero que, así como yo creo mis clases, que se supone que yo las voy a crear con nomenclatura Pascal, así me las deje. Entonces vamos a agregar aquí el código donde dice builder.services.addControllersWithViews. Quito yo el punto y coma que viene aquí por default y agrego uno que se llama addJSONOptions. Y de addJSONOptions, bueno, aquí voy a poner el punto y coma para cerrarlo, y tengo yo que agregar una variable llamada options. Y vamos a agregar aquí una línea que sea options.JSONSerializerOptions.property naming policy, y le vamos a poner nulo para que no me cambie el estilo en el cual me va a generar mis salidas JSON. Entonces aquí nuevamente el archivo tiene cambios, lo voy a guardar. File Save, yo utilizo mucho la tecla Control S para guardarlos. Y bueno, aquí ya está mi proyecto configurado. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es agregar un par de librerías para conectar con .NET, con SQL Server y con MongoDB. Entonces esas librerías están en una página que se llama NuGet.org. Entonces yo entro aquí a NuGet.org y yo puedo buscar aquí los paquetes que ha publicado Microsoft, que ha publicado otros desarrolladores como ustedes y como yo. En sí, cualquier persona que crea una cuenta en NuGet puede subir sus librerías
y que estén disponibles para el resto de la comunidad. Entonces, hay dos librerías importantes con las que necesitamos trabajar. La de SQL Server se llama Microsoft.data.sql Client. Entonces aquí la voy a buscar. Es la primera que me aparece. Le vamos a dar clic en ella. Y aquí viene la línea que yo tengo que ejecutar en mi línea de comandos para poder trabajar con esta librería. Entonces le voy a dar aquí al botón de copy. Me regreso a Visual Studio Code. Y aquí en la carpeta en la que estoy trabajando le doy pegar y ejecuto para que me agregue la librería al proyecto. Bien, entonces aquí no marca ningún error ni nada. Se muestra aquí todo lo que se está descargando. Y ahora vamos a traernos la librería para MongoDB. En este caso aquí en este buscador que ahora me aparece aquí arriba, voy a escribir mongodb.driver. Y aquí me aparece mi librería, MongoDB Driver. Le voy a dar clic y hago la misma operación. Copio con el botón azul que viene aquí. Me voy a Visual Studio. Pego la cadena que viene copiada ahí en el portapapeles. Le doy Enter. Y ya me genera más bien ya me trae mis librerías. ¿Dónde podemos ver si efectivamente la librería se agregó o no? Bueno, aquí en el archivo csproj. Aquí yo puedo ver que me agregó este código y aquí vienen las librerías que acabo de descargar. Bueno, entonces ya que tenemos las librerías, pues lo que sigue ahora es configurar las cadenas de conexión. Una cadena de conexión es la manera en la cual estos drivers, estas librerías, buscan la ruta hacia la base de datos. Entonces voy a crear aquí una nueva clase. Me voy a ir a mi carpeta conectar base de datos. Voy a agregar una clase y esa clase le voy a poner cadenas conexión .cs y aquí en cadenas conexión.cs voy a poner public class cadenas conexión y voy a agregar dos strings estáticos. Vamos a poner public static string. Mi primera cadena de conexión pues va a ser la de SQL Server. Y la segunda cadena de conexión va a ser la de MongoDB. Bien, ahorita por cuestiones de confidencialidad no voy a escribir yo el código que va aquí. Eso ustedes lo pueden obtener de lo que yo les puse en Classroom. Pero a grandes rasgos el formato para las cadenas de conexión, en este caso para el SQL Server, lleva un atributo llamado data source. Le ponemos un igual y aquí lleva un valor después del igual. Separamos las partes de la cadena con punto y coma. El siguiente atributo es initial catalog, que es el nombre de la base de datos. Es decir, aquí vamos a poner la IP del servidor. Aquí sería la IP del servidor. La vamos a reemplazar por lo que tenemos nosotros en Classroom. Initial catalog, que va a ser el nombre de la base de datos. Vamos a poner aquí base de datos. Después ponemos el usuario. Y aquí van a poner el nombre del usuario de acuerdo a cómo lo hemos venido manejando en SQL Server. El password. Y aquí vamos a poner la contraseña. Y finalmente tenemos una cadena, un atributo que se llama Trust Server Certificate. Y le ponemos en true para decir que confíe en el certificado que está instalado en el servidor. Es Trust Server Certificate en true. Como se ven en las diapositivas de PowerPoint que acompañan a este video, ahí viene la cadena de conexión. La pueden copiar, la pegan en esta parte y con eso podemos trabajar. MongoDB por su parte tiene su cadena de conexión, comienza siempre con MongoDB, 2 puntos, 2 diagonales, como si fuera un HTTP. Y luego aquí tenemos lo que es el usuario, 2 puntos, la contraseña. Después de ahí tenemos una arroba y tenemos el servidor, 2 puntos y el puerto. Este es el formato de la cadena de MongoDB. Sin embargo, esto les repito, lo tienen que tomar ya sea del PowerPoint con el que viene acompañando este video
o la cadena que yo les compartí por Classroom. Entonces, una vez que ustedes copian, pegan esos datos aquí, los vamos a guardar y vamos a crear el resto de las clases para configurar o para el código para conectarnos a nuestras bases de datos. A continuación vamos a crear las carpetas con las cuales vamos a trabajar la parte de la API. Entonces, por default, el proyecto trae una carpeta controllers. Estos controllers son para las vistas. Yo necesito controllers para el API. Entonces vamos aquí a mi proyecto que es conectar base de datos. Voy a agregar una carpeta que se llama API Controllers. Y aquí es donde voy a agregar todos mis controllers que van a ser de API. Es decir, que únicamente me traen datos. Entonces vamos a crear una nueva clase llamada conexión. Le voy a dar aquí clic para crear un nuevo archivo, conexión.cs, y en esta clase, bueno, primero vamos a poner public class conexión. Esta clase, para que funcione, tiene que heredar de controller. Aquí ya me agrega las librerías. Tiene que heredar de controller y tenemos que decorarla con lo que es API controller. De igual manera tenemos que decorarla con el enrutador, es decir, cómo quiero que se llame a la hora de poner el HTTP dos puntos diagonal localhost 2.5000 y luego hay diagonal conexión. Entonces este enrutador es el que va a decirme qué va después de esa diagonal. Entonces diagonal conexión, y vamos a crear aquí dos métodos, uno para Mongo y uno para SQL Server. Entonces vamos a crear aquí un public y action result llamado listar carreras SQL. Por lo pronto vamos a retornar aquí un OK, y en el OK vamos a poner me estoy conectando a SQL Server, y vamos a crear otro método public y action result que se llame listar en este caso salones MongoDB, y aquí vamos a poner un return OK, y aquí me estoy conectando a MongoDB. Entonces esto igual hay que decorarlo con, yo quiero que respondan con el HTTP GET, y aquí vamos a poner en mis decoradores, en este caso SQL, y en el otro le voy a poner Mongo, de tal manera que cuando yo ejecute esto en el navegador va a ser HTTP dos puntos, dos diagonales localhost 2.5000 diagonal conexión, diagonal SQL, y este es el que se va a conectar a SQL, y el otro va a ser diagonal Mongo, y es el que se va a conectar a MongoDB. Entonces vamos a hacer la prueba en Postman de esto que ya tenemos aquí. Entonces vamos a ejecutar el proyecto con .NET Run. Entonces aquí ya me dice que se está ejecutando el proyecto, puerto 5000, y entonces ya puedo yo abrir Postman. En este caso aquí en Postman voy a crear una nueva consulta, va a ser get, entonces aquí sería HTTP dos puntos, bueno, aquí ya tengo yo las pruebas, conexión, diagonal SQL, le doy a enviar, y aquí dice me estoy conectando a SQL Server. Si yo le pongo aquí Mongo, dice me estoy conectando a MongoDB. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar las librerías que acabamos de incluir en nuestro proyecto, para que en lugar de que me diga estas cadenas de me estoy conectando a, pues haga realmente la conexión y me traiga los datos dependiendo de la base de datos a la cual me vaya a conectar. Para realizar la conexión yo necesito utilizar modelos de datos, es decir, aquí en Models yo puedo agregar todos los que son mis modelos de datos. Entonces como en SQL nos vamos a traer carreras, entonces yo necesito traer un modelo de datos para poner ahí
la información de las carreras. Entonces aquí en Models voy a agregar una nueva clase, le voy a poner carrera SQL, y aquí vamos a poner la clase public class carrera SQL, y en esta clase yo me voy a traer dos datos nada más. El primero, que va a ser el ID de la carrera, y me voy a traer en este caso la descripción de la carrera. Bien, si ustedes revisan el diagrama de clases de esas dos, de esa tabla, aquí tenemos el ID carrera, que es un small int. Cuando yo tengo small int en SQL, yo aquí en .NET, en C#, lo voy a trabajar mediante short. Si yo tengo un int de SQL, entonces aquí lo voy a trabajar mediante un int en .NET, y así sucesivamente. Todo lo que es char, varchar, se trabaja con strings. Lo que es date y datetime se trabaja con datetime aquí en .NET, etcétera. Entonces hay una serie de conversiones, por así decirlo, o de mapeos que podemos utilizar y que están documentados por ahí en las páginas de Microsoft. Entonces, como ID de carrera fue small int, entonces mi tipo de dato aquí en .NET va a ser short, y como carrera fue varchar, pues va a ser un string. Entonces ya tengo yo mi primer modelo de datos. Le voy a dar guardar, y lo que sigue es pues modificar mi clase conexión, para que en lugar de que diga me estoy conectando a SQL Server, pues haga lo que realmente tiene que realizar. Entonces, en primera instancia, pues voy a crear, esto me va, siempre que yo quiera traerme datos de una tabla, me voy a traer listados. Entonces voy a crear aquí una lista de carrera SQL. Le voy a poner aquí lista, list de carrera SQL. Entonces ya tengo yo aquí una lista que va a ser de tipo carrera SQL. A mí siempre me gusta poner el return del OK y poner la lista. Es decir, mi lista ahorita está vacía, pero vamos a agregar aquí en medio pues todo lo que se requiere para conectarse. Entonces, para conectarme a SQL Server, yo necesito una clase llamada SQL Connection. SQL Connection requiere una cadena de conexión, es decir, yo podría estar aquí escribiendo mi cadena de conexión, pero para ello creamos una clase llamada cadenas conexión, donde yo aquí tengo mi cadena llamada SQL Server, donde ahí ya codificamos cuál es la cadena hacia el servidor. Entonces simplemente yo aquí la utilizo. Si por alguna razón yo tengo que cambiar la cadena, pues voy y la cambio en esa clase, y no tengo que cambiar el resto de mi código. No es buena práctica dejarla ahí en la clase. Hay otros archivos de configuración que se pueden utilizar para ello, pero yo de momento lo voy a manejar ahí por simplicidad. Entonces necesito mi objeto conexión, necesito un objeto llamado command, SQL command. El SQL command recibe aquí la consulta que yo quiero utilizar. En este caso vamos a hacer un select. Yo podría poner el select asterisco from, y en este caso mi tabla de carreras, pero como yo nada más necesito el ID de la carrera y el nombre de la carrera, pues aquí voy a poner esas columnas como tal, para traer únicamente esas dos columnas en mi información. Entonces, ya que yo tengo el comando, necesito configurar el comando, decirle quién es la conexión que va a utilizar, que en este caso es la instancia de la variable que declaramos en la parte de arriba. Necesito que el tipo de comando va a ser de tipo texto. Va a ser de tipo texto. Y necesito abrir la conexión, es decir, mi conexión.open. Y en este caso estamos abriendo una conexión hacia el servidor. Bueno, el comando no es el que se encarga de ejecutar. El comando simplemente dice, más bien sí se encarga de ejecutar el comando, pero nosotros tenemos que especificar en qué formato queremos que me traiga los resultados.
El comando tiene tres métodos principales con los que podemos ejecutar. Uno de ellos es el execute non-query. Execute non-query me sirve cuando yo tengo consultas de tipo insert, es decir, cuando queremos insertar información, queremos borrar información o queremos hacer un update y que nada más queremos saber cuántos registros fueron afectados. Tengo también lo que es el execute scalar. Execute scalar lo que hace es cuando yo tengo una consulta que me devuelve un solo dato, es decir, digamos que un select que me da una fila con una columna, entonces el scalar es el que se encarga de traerme el primer resultado que se encuentre, que en este caso tampoco me sirve. Y hay otro que se llama execute reader. Este execute reader lo que hace es traerme un SQL data reader, que el SQL data reader es como si fuera una tabla, la tabla que ustedes ven ahí en los resultados del SQL, y esa tabla yo la puedo recorrer, puedo utilizar un ciclo while para recorrer esa tabla. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es poner la conexión y decirle utiliza esta cadena. De aquí ponemos el comando para poner el select de lo que yo quiero que se ejecute. Después de aquí le digo al comando quién es la conexión que voy a utilizar. El comando es de tipo texto porque hay otros tipos de comando como es el de procedimiento almacenado, que lo vamos a ver mucho más adelante. Y abrimos la conexión y le decimos al data reader que se ejecute. Posteriormente, bueno, al final lo que hay que hacer, vamos a iterar el data reader con este while, mientras que el reader pueda leer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una instancia de mi clase carrera SQL. Vamos a poner aquí new carrera SQL, y carrera tiene dos atributos, que es el id carrera, y en este caso del reader le vamos a poner aquí un get int 16. El int 16 viene siendo el small int. Entonces le digo cómo se llama la columna, que es id carrera. Después de aquí traemos con carrera.carrera, aquí reader.get string, aquí la columna se llama carrera. Vamos a ver aquí por qué no le gustó, este es short. Bueno, ahorita vemos por qué no le gusta esta parte de aquí. Seguramente me falta algún using por acá arriba. Tengo Microsoft Data SQL Client y me falta System Data. Entonces ahora sí ya me reconoce el getInt16 y el getString sin problemas. Bien, bueno, ya que yo tengo esto, lo agrego a la lista. Agregamos la carrera a la lista. Entonces básicamente aquí lo que está haciendo es ejecuta el comando en SQL, me trae el conjunto de resultados, y aquí yo le digo mientras puedas leer, es decir, mientras tengas resultados, créame una instancia de la carrera y asígnale a la propiedad id carrera lo que traigas en la columna id carrera, y a el atributo carrera lo que traigas en la columna carrera. Aquí en este caso es un getInt16 porque en SQL el tipo de dato era small int. Para nosotros aquí en .NET es un short o un int16, que es lo mismo, y el string es un varchar, y en este caso es con getString. Entonces ya tengo yo aquí mi método programado. Se supone que ya debe de funcionar, pero aquí antes de ejecutarlo tenemos que cuidar siempre de cerrar el data reader, porque el data reader se queda abierto. Cuando se queda abierto sí se va a cerrar en determinado momento, pero desperdicia memoria y tenemos que cerrar la conexión. Entonces cerramos data reader, cerramos conexión y retornamos nuestra lista. Entonces lo que seguiría es probar que efectivamente esto está funcionando. Bueno, vamos a probar esto mediante Postman. Es decir, si yo tenía mi proyecto ya ejecutando, lo voy a detener porque le acabo de hacer cambios. Vuelvo a ejecutar el .NET Run.
En este caso ya se está ejecutando nuevamente y aquí cambiamos, en lugar de Mongo le vamos a poner SQL. Y aquí podemos apreciar que ya tenemos las carreras que están en la base de datos, que en este caso es mi ID carrera 1, contabilidad, etcétera. Entonces ya tenemos aquí las 6 carreras que se encuentran en la base de datos. Si yo agrego, borro alguna carrera o le cambio el nombre, entonces cuando yo vuelvo a ejecutar esta llamada a la API, aquí voy a tener mi información ya actualizada. Bueno, ahora toca el turno para MongoDB. MongoDB es un poco diferente, ya que mi modelo de datos, bueno, aquí la tabla en SQL, la tabla de carreras pudo haber tenido 100 columnas y yo aquí estoy diciendo que únicamente necesito 2 de ellas. En MongoDB es un poco distinto. MongoDB requiere que mi clase sea exactamente igual a la estructura que yo tengo en el documento JSON que está en MongoDB. Entonces, para ejemplificar ello, pues voy a revisar la base de datos de MongoDB a la cual nos vamos a conectar para ver cuáles son los atributos que se requieren. Entonces, vamos a ver qué datos son los que se requieren. Bueno, en este caso voy a agregar primero aquí una clase llamada Salón Mongo. Vamos a utilizar una base de datos donde llenamos ahí con información de los salones. salonmongo.cs. Entonces aquí public class salón Mongo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a MongoDB y vamos a revisar la estructura de lo que queremos mapear en .NET. Entonces yo aquí tengo una práctica que se llama práctica 2-Iván. Todos nos vamos a conectar a esta de momento para fines de este ejemplo. Y aquí yo tengo 3 salones. Entonces hay que recordar, la base de datos se llama práctica 2-Iván. La colección se llama salones. Y salones tiene 3 documentos. En este caso, esa clase Salón Mongo lo que tiene que hacer es reflejar cómo está estructurado el documento. Entonces el documento tiene, por ejemplo, podemos ver que tiene un atributo llamado ID, otro que se llama edificio, nombre, uso, largo, ancho, capacidad y grupos. Aquí tenemos que ver qué tipos de datos estamos manejando. El Object ID es un tipo de dato muy específico de Mongo. Ahorita vamos a ver en la clase cómo lo vamos a estructurar. Estos de aquí claramente se ve que son strings, el edificio, nombre y uso. Aquí largo y ancho y capacidad, bueno, largo y ancho aparentemente son enteros, pero si nosotros observamos el resto de los documentos nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un 7.25. Entonces ya no va a ser un entero, va a ser un decimal. La capacidad sí es entero. Y podemos ver que, por ejemplo, este documento grupos es nulo. No podemos aquí saber de qué tipo es grupos. Acá no lo tiene, es decir, también es nulo. Pero si vemos el último documento, grupos es un arreglo de strings. Entonces, de esa manera es como tengo yo que empezar a estructurar mi clase. Entonces, la que está más completa es la de aquí abajo. Entonces, es la que voy a tomar como base para poder utilizar o para poder crear mi clase de Mongo. Entonces pues vamos a crear primero 3 strings, que es edificio, nombre y uso. Entonces aquí en .NET voy a poner public string edificio, ponemos el getSet, lo ponemos en string.empty para que no marque error. Entonces edificio, nombre y uso. Bien, lo que seguiría es poner el largo y el ancho, que van a ser decimales. Largo, el orden en el que lo pongan no importa, mientras estén todos ellos. Entonces largo, ancho y el último era la capacidad. Nada más que la capacidad sí es un
entero. Nada, vamos a verificar que efectivamente diga capacidad. Y bueno, el otro son los grupos. Los grupos es un arreglo de strings. Entonces, al ser un arreglo de strings, pues yo tengo que ponerlo como una lista. Entonces, public list de string, que se llama grupos, get set. Aquí, como pudimos apreciar en el documento, este no tiene grupos, o sea, sí tiene la propiedad, pero está nulo. Este de plano no la tiene y este sí. Entonces, al tener una propiedad que en ciertos documentos no va a estar, aquí en .NET tenemos que manejarla con una interrogación para decirle que ese valor puede ser nulo. Bien, entonces ya nada más nos queda trabajar con el Object ID. Para el Object ID se requiere poner, en este caso, un atributo llamado ID, que va a ser un string y que va a ser de tipo nulo. Siempre se maneja de esa manera. Entonces aquí le voy a poner public string, se va a llamar ID, así como está aquí. Ponemos el get set y yo tengo que marcarlo con dos decoradores. Un decorador se llama Bison ID y el otro decorador se llama Bison Representation. Entonces aquí le ponemos Bison Representation y aquí dentro de los paréntesis lleva Bison Type Object ID. Entonces de esa manera decimos que este atributo ID pues es de tipo Object ID de MongoDB. Entonces, ya que tenemos esto, guardamos. Y lo que sigue pues es crear, al igual que como lo hicimos en SQL Server, aquí en conexión, cambiar lo que retorna el OK. Entonces voy a borrar lo que está aquí. Y lo primero que tenemos que crear pues es crear las instancias de Mongo para conectarnos. Entonces Mongo requiere de un objeto llamado Mongo Client. Vamos a poner aquí client igual a new Mongo Client y este recibe la cadena de conexión que tenemos ahí en cadenas conexión.mongodb. Bien, ya que yo tengo mi cliente, entonces voy a crear voy a traer la base de datos. Como ustedes pueden ver, cuando yo me conecto a Mongo, aquí esta es la conexión que yo tengo y aquí tengo todas estas bases de datos. Entonces yo le tengo que decir con cuál quiero trabajar. En este caso con práctica 2-Iván. Me parece que es sensible de mayúsculas y minúsculas. Entonces yo les recomiendo que lo pongan exactamente igual que como está en MongoDB. Entonces práctica 2 está en Pascal Casing. Luego llevo un guión bajo. Y luego dice Iván también en Pascal Casing. Entonces así le voy a poner aquí. Entonces con client.getDatabase. Y aquí práctica 2-Iván. Y ya con eso tengo referencia a mi base de datos. Lo que sigue es la colección. Una base de datos puede tener múltiples colecciones. Entonces, a través de DB tengo getCollection. Y getCollection yo le tengo que decir quién es la clase que está mapeando a mi colección, que en este caso se llama Salón Mongo. Entonces, utilizando Salón Mongo, ahí tengo que poner el nombre de la colección. Entonces yo tengo que ir a MongoDB y aquí veo que mi colección se llama Salones. Yo podría tener múltiples colecciones dentro de una misma base de datos. Entonces tengo que decirle cómo se llama. En este caso se llama Salones. Entonces es lo que escribo aquí. Salones. Ya que yo tengo la colección, entonces necesito traerme la información. A diferencia de SQL, aquí en SQL yo tuve que hacer una iteración para poder traer los resultados. MongoDB, como ya tiene la clase mapeada exactamente como debe ir, pues yo nada más puedo traer la lista. Entonces aquí le voy a poner var lista es igual a través de la colección tiene un método que se llama find, que nos permite encontrar los documentos, y find requiere varios parámetros. Uno de ellos es el filtro, que es filter definition. Aquí le tengo que especificar cómo se llama la clase con la que estoy trabajando, que en este caso es Salón Mongo. Y le voy a decir que el filtro está vacío. El filtro lo que sirve es para decir, tráeme aquellos salones cuya capacidad es mayor a 20 personas. O tráeme aquellos salones donde entra segundo D. Entonces eso viene siendo los filtros. En este caso yo no quiero filtrar la información, quiero traerme todos los salones sin filtrar. Entonces
utilizo collection.find, el filtro vacío y al final pongo un toList y esto me regresa a mi lista. Entonces ya nada más hago un return OK de la lista y ya con esto yo podría probar en Postman que me trae los resultados. Entonces voy a detener la ejecución del proyecto, lo voy a volver a correr con .NET Run y me voy a ir a Postman y en este caso en lugar de SQL le escribo Mongo y aquí vemos que me trae mi información. Entonces mi primer documento no trae grupos, segundo documento tampoco y el tercero trae estos 3 grupos que están aquí. Entonces pues ya tengo yo ahí la manera de traerme los datos desde MongoDB. Bueno, entonces pues aparentemente el código de Mongo es más sencillo, el de SQL lleva un poco más de información. Sin embargo, el de Mongo es un poco más rígido, es decir, mi clase tiene que estar mapeada de la misma manera. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no está mapeada de la misma manera? Bueno, vamos a agregar, por ejemplo, aquí a un documento, en lugar de capacidad, o bueno, sí, vamos a suponer que yo aquí me equivoco en un documento. Es decir, aquí en capacidad le voy a poner capacidades. Vamos a ponerlo en plural. Le voy a dar aquí update y cuando yo trate de ejecutar nuevamente esto le voy a dar aquí send y entonces ya tengo un error y aquí el error dice el elemento capacidades no hace match con ninguna fila o propiedad de la clase salón Mongo. Entonces pues quiere decir que yo debería tener un atributo llamado capacidades para poder utilizar o mapear esa clase en .NET. Entonces aquí hay que revisar cuál es el error, o sea, más bien dónde está el error. Si es correcto que yo tenga la columna capacidades, entonces me faltó en mi clase agregar esa columna. Si aquí en lugar de capacidades debió haber sido capacidad, pues entonces yo tengo que corregir el documento para que aquí diga capacidad en lugar de capacidades. Entonces digamos que ese es el pequeño inconveniente con MongoDB, que la clase debe estar totalmente mapeada para poderla utilizar. Entonces, pues básicamente esto es la práctica. Ya nada más lo único que resta pues es subir la información al repositorio. Entonces, para subir la información al repositorio me voy a ir a lo que es el iconito del source control o del control de versiones. Y aquí vamos a seleccionar aquí donde dice changes. Si yo paso el mouse por encima viene un símbolo aquí de más. Le voy a dar aquí el stage all changes y aquí se van a dar cuenta que en lugar de changes dice staged changes, es decir, ya están los cambios listos para irse. Y aquí vamos a poner un mensaje que diga proyecto conectado a SQL Server y MongoDB. Entonces aquí vamos a utilizar el commit and push. Y una vez que termina, pues ya, aquí ya se detuvo, ya me generó una nueva entrada en lo que es GitHub. Entonces ya puedo yo ir a comprobar aquí a GitHub que efectivamente si yo aquí actualizo mi repositorio, pues aquí ya vamos a ver todos los archivos. Aquí vienen los commits que se hicieron, que es el commit inicial cuando se creó el repositorio y el nuevo commit donde yo agregué todos los archivos necesarios para que esto funcione.